Biblia en esta tarde en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo número 23. Lucas 23. Estaremos leyendo el verso número 33. Lucas 23. Cuando lo tenga, usted me responde con un fuerte amén. Gloria a Dios. Dos sugerencias: servidores, siéntense. Personas que son amigos, siéntense y no se estén moviendo, sino que hemos venido para venir a edificarnos. Son dos sugerencias. La otra es: apague su celular. Si viene por primera vez y no sabía, pues ahora se lo estamos haciendo saber para que usted apague su celular. Si le suena, usted tiene que corresponder a la llamada. Jóvenes, no estén chateando. Estamos conectados no contigo, no con Giselle, sino con el Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente en el verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero que repita esas expresiones hasta allí. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí vamos a dejar. Tome su asiento, por favor, si es tan amable. Si tiene su niño, manténgalo quietecito. Si usted decidió no llevarlo a la escuela dominical, es porque lo va a tener quietecito. El tema de esta tarde es el siguiente: los frutos de la oración de Cristo. Iniciando la temática de esta tarde, como referencia contextual, quisiera expresarle acerca de esta situación que estaba sucediendo acá, diciéndolo en el aspecto literal ahora que he leído los textos, pero también abarcando en el pasado lo que sucedió hace 2000 años, porque este hecho aconteció, repito, hace 2000 años. Repítalo conmigo: hace 2000 años. Cristo estaba colgado en una cruz. Estoy siendo muy directo y no voy a explicarle de que inicia su sufrimiento. Fue llevado a este lugar que el mismo versículo 33 llama el lugar llamado el Monte de la Calavera. Ahora, alguien preguntará: bueno, eso ya lo he leído yo. ¿Y qué tiene que ver el Monte de la Calavera con lo que es el panorama histórico? En este mismo lugar del Monte de la Calavera, prácticamente, quizás no hablándolo geográficamente, sino en el sentido de que cambia el panorama geográfico, porque en cierto momento, retiradito a este lugar geográfico, el Señor, retrocediendo al tiempo de su edad, cuando Él prácticamente estaba como iniciando su ministerio, eso fue cuando Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero el Señor mismo le dijo: deja que se cumpla con toda justicia, es decir, que tienes que bautizarme. Viene Juan y lo toma. Por eso le digo, el lugar geográfico es muy distinto a este. Lo toma en el Jordán, lo sumerge en el agua, lo bautiza, y cuando lo va sacando del agua, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, esa voz que se escucha no es la voz de ningún ángel, no es la voz de ningún querubín, ningún serafín. Algunos locos dicen que el Señor era ventrílogo, practicaba ventriloquía, el arte de poder hacer hablar un muñeco o una piedra
Por eso es que dicen algunos que era el mismo el Señor hablándose a sí mismo. Son los que practican la herejía de la fe en Jesús. No puede ser eso. Fue la voz del Padre la que se escuchó. No puede decírsela a sí mismo, mi hijo. No puede. Entonces tendría que ser el Padre quien hablara. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De esa palabra que se escuchó a una distancia considerable, hablándolo geográficamente, ahora en el monte de la Calavera, un poquito distanciado de ese lugar del Jordán, fuera de la ciudad de Jerusalén, parece ser que estaba un personaje colgando de una cruz, pero que ya no oía la voz del Padre. Distinta experiencia. La primera grandiosa, porque era el confesar del Padre, dando testimonio de cuán sumiso era su hijo cuando habría de iniciar el ministerio. Pero ahora clavado en una cruz, en ese lugar de la calavera, el monte de la calavera, el Gólgota, que tenía una fisonomía de calavera, por eso le llamaban el monte de la calavera, ya no se oía la voz del Padre, sino que únicamente se comenzaban a oír diferentes tipos de insultos en contra de Cristo. Como: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Entonces, ignominias, unos movían su cabeza, otros lo pasaban por alto, pero lo que la Escritura narra es que cuando el Señor estaba en esa agonía tan fuerte, porque era una agonía terrible, el que alguien estuviera colgado en una cruz no era fácil. Pero el hecho de esto es que aquello, hermano, que se estaba dando a su alrededor, venía como a acumular más lo que era la carga del Señor. Porque que un crucificado estuviera siendo insultado, a la vez que era expuesto a la vergüenza pública, eso era terrible. Insulto tras insulto, insulto tras insulto. Cuando de repente el Señor estaba siendo insultado, Él mismo comienza a externizar una plegaria viendo hacia arriba, porque el Señor no miraba hacia abajo, sino que viendo hacia arriba. Y esa plegaria o esa oración, como dicen algunos escritores, quien la estaba haciendo en ese instante era aquel que vino a desenvolverse como profeta, como sumo sacerdote, porque esa fue la función de Cristo cuando Él vino. Como profeta en el sentido de que vino anunciando la verdad. Y como sacerdote, como aquel que el Padre envió, porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. La función de un sacerdote es mediar entre ambas partes, entre Dios que es santo y entre los seres humanos que son pecadores. Entonces Cristo se desenvolvió como sumo sacerdote. Ahora, para poder culminar su sacerdocio terrenal, su intercesión por los seres humanos, ya muriendo en la cruz del Calvario, es cuando Él expresa estas palabras contenidas en Lucas capítulo 23, versículo del 33 al 34, cuando se dice de la manera siguiente. Quiero que la volvamos a leer, por favor. Llevaban también, el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, dice, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así estaba, pero continuemos leyendo el verso 34. Y Jesús decía, Padre, fuerte, Padre. ¿Cuántos tienen su Biblia abierta? Ok, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se da la oración. Dice que cuando uno lee despacio esto y no precipitadamente a la carrera, como leer el periódico, uno encuentra una gran riqueza en esta oración, hermano. O sea, no es la única que Cristo hace. El Señor, Él sabía apartarse a solas para tener comunión con el Padre. Él no lo hacía, como algunos dicen, 2 veces al día.
cuando vi oportunidad de poder tener comunión, intimación con el Padre, él lo hacía. Y ahora, aquí una vez más muestra que él desea seguir platicando con el Padre. Pero la voz ya no se oía, los cielos estaban oscurecidos, cerrados totalmente. Y aún con los cielos cerrados, sabiendo que el Padre no habría de responderle, él hace la oración. Y esta oración se le llama la oración sacerdotal. ¿Por qué? Porque el que está pidiendo en esa oración es el sacerdote. Y si la oración es una oración sacerdotal, significa que es una oración de intercesión por aquellos, porque no quiero limitarme a un número exclusivo, porque alguien preguntaría, bueno, ¿y por quién el Señor está clamando aquí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ellos. Porque a esa chusma que estaba ahí insultándole, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, se añade estos dos muchachos que estaban crucificados, uno a la izquierda y el otro a su derecha. Dice la palabra de Dios que ellos le insultaban ambos, insultándole continuamente, añadiéndose a la chusma que gritaba, bájate. Algunos hermanos se quedaban como sorprendidos al ver que los que estaban crucificados se añadían a la cola. Pero cuando el Señor clama, perdónalos, la pregunta es, ¿por quiénes el Señor está haciendo esta oración? Si por los que estaban insultándoles, o por los que le habían clavado en la cruz, por los soldados romanos, o estaba pidiendo por todos. Bueno, la respuesta es, él estaba pidiendo por todos aquellos que un día llegarían a reconocer que lo que habían hecho con él era algo negativo. Y estos que reconocerían lo que habían hecho con el Hijo de Dios serían aquellos que habrían en un futuro de abrigar una fe y una esperanza y un arrepentimiento para volverse a Dios. Y ustedes saben que no todos los seres humanos tienen esto, hermano. Porque no todos quieren arrepentirse, no todos quieren dejar el pecado, no todos quieren dejar la maldad. Pero por ellos el Señor está pidiendo. Y dice, perdónalos. Si usted nota, lo que la misma historia recalca es que cuando alguien estaba siendo, hermano, llevado a un sufrimiento de tal tipo, porque era tan grande el sufrimiento, algunos crucificados comenzaban como a insultar, es decir, a actuar de acorde a lo que les estaban haciendo. Imagínense, el que estaba ahí crucificado comenzaba a insultar a los que estaban abajo. Y comenzaba a proferir todo tipo de insultos contra ellos, como en actitud de venganza. Si me están pagando de esta manera, yo también me voy a vengar con ustedes. Pero Cristo, en lugar de proferir alguna expresión inadecuada y de comenzar a insultar y comenzar a decir, ustedes los seres humanos son una desgracia, malos, perversos, un día me la van a pagar. Él no actuó de esa manera, sino que delante del Padre dijo, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Porque Él conoce que el ser humano, hermano, en pecado es ciego. Está atrofiado de poder abrir sus ojos para conocer que lo que está haciendo es malo. Pero por eso Cristo clamó y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él estaba orando, alguien diría, bueno, si los cielos están cerrados, ¿por qué está clamando Él? ¿Acaso el Señor no se está dando cuenta que cuando una persona está en pecado, Dios cierra sus oídos? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios no oye al pecador? Porque así lo dice la palabra. ¿Acaso Él no sabe que está cargando con los pecados de millones y millones de personas? ¿Por qué está clamando entonces? Ahora, la oración que Él estaba haciendo, acuérdense que esa oración no está manando de la boca de un personaje común y corriente. Esa oración, esa plegaria está manando de la boca del Dios Todopoderoso, del Dios hecho carne. De Él mana esa expresión. Imagínense, el Dios perdiendo la comunión con el Padre porque cargando nuestros pecados. Una persona cargando nuestros pecados no tiene comunión con Dios.
Cristo cargando con nuestras ignominias, con nuestras enfermedades, con nuestras maldiciones, con nuestro castigo. Ahora diciendo, perdónalos. ¿Creen que Dios le escucha en esa condición? Respóndame usted de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Un Dios santo que ve a una raza humana contaminada por el pecado, si no se arrepienten y no buscan de Él, y el hombre continúa deleitándose en las bagatelas de esta tierra, ¿será oído por Dios el pecador? No. Entonces la pregunta es, si Él está cargando con nuestros pecados, Él tomó el lugar suyo y el mío, ¿podrá ser oído por el Padre? Pues ahí viene el desarrollo de toda la temática. 20 minutos regalen. Este es un misterio, pero yo no he venido a decir, misterios. No. Un misterio es algo que todavía no ha sido revelado, pero que aquí ya no hay misterios. Todo los he revelado a la luz de la palabra. Solamente falta que uno la estudie. ¿Por qué? Usted dice, bueno, no le respondería, porque tiene razón, de acuerdo a lo que usted ha leído. Porque Dios no tiene compatibilidad con el pecado, porque Dios es 3 veces santo. Dios es santo, dígalo fuerte conmigo, Dios es santo. Y el que estaba ahí cargando nuestros pecados. Pero viene y grita, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. ¿Podría Dios Padre responder a una oración del tal tipo? El que la estaba haciendo era el sacerdote, Jesús. Lo que sucede es que aquí hay 2 funciones, hermano. Si usted va y registra la Biblia en el Antiguo Testamento, denotará que un sacerdote era el que estaba ministrando en el tabernáculo. Y cuando el sacerdote, que una vez al año se practicaba esto, que se le llamaba el día de la expiación, veía a un israelita que llevaba su ofrenda, él la tomaba. Esa ofrenda era en propiciación por sus pecados. Entonces cuando la llevaba, él ofrecía en el tabernáculo, en el propiciatorio, en la plancha. Ahí degollaba al animalito y derramaba la sangre. Pero quien llevaba la ofrenda era el sacerdote. Y cuando salía, ya la ofrecía, llegaba donde el israelita fuera y decía, ya estuvo, vete, tu conciencia está limpia. En el caso de Cristo, al pedir en esta oración, perdónalos, Él es el sacerdote y Él es la ofrenda. Por eso es que Juan, el Bautista, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Está señalando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dispénsenme aquellos que han estado jalándose el cabello, haciendo ademanes, diciendo, Dios, respóndeme. Dios no oye la oración del pecador. Dios oye la oración de los suyos. Ahora, la única oración que Dios oye del pecador es la oración de arrepentimiento, para decírselo. Por eso es que muchos se han metido en lío. Fíjese, hermano, que Dios no me responde. ¿Y cómo le va a responder si usted lo borracho pasa? ¿Cómo Dios le va a responder si usted solo practicando adulterio pasa? ¿Cómo Dios le va a responder si a usted le gusta mucho fornicar, mentir? Dios escucha a gente que quiere vivir de acorde a sus principios, de acuerdo a su voluntad. Por eso es que no se enoje que algunos amigos vienen diciéndome por acá y queriéndose desquitar conmigo. Pastor, usted dice que Dios oye. ¿Y por qué? Me vino a decir hace poco una madre. Un domingo de esto en la mañana estuvo aquí de último mes. Pero pastor, me dice, mi hija fue una de las que mataron allá en México. Y yo estaba clamando por mi hija que llegara con bien a los United States. Que era con bien, pero la asesinaron en México, pastor. ¿Por qué Dios no me oyó? Mire, mi pregunta fue esta. ¿Usted era cristiana? Y me dijo, no. Entonces, ¿qué es lo que la hizo venir al evangelio? La muerte de mi hija. Entonces, si usted hubiese estado de acorde, practicando la verdad, viviendo la palabra, y se hubiese arrepentido antes, Dios le oye, mamita, le dije. Y muchos vienen actuando que quieren ver milagros. Si mira, ahorita mismo quiero ver un milagro. ¿Cómo Dios va a manifestar un milagro donde haya putrefacción? ¿Cómo Dios va a manifestar su poder, su gloria donde haya deterioro espiritual? Si los principios están establecidos para que hayan milagros, para que hayan portentos, maravillas, primero uno tiene que limpiarse. Mire, cuando Dios citó a Israel
a las orillas del monte Sinaí, que no tenían que subir, lo primero que Dios le ordenó a Moisés es: dile al pueblo de Israel que cuando se presenten delante de mí, se consagren, se abstengan de mujer. Pues ese día los hombres no tenían que tener ninguna relación sexual, hermano. Consagrarse es la palabra apartarse, pues. Nada de ir picareando por ahí. Y tenían que bañarse, porque ni se bañaban. Chucos. No ustedes, no que los israelitas. Tenían que bañarse, porque se iban a presentar delante de un Dios santo. Hombre, hay muchos que dicen: quiero ver maravillas, pastor. Si veo maravilla, sigo viniendo a la iglesia. Mire, usted lo primero que tiene que hacer, que para que la gloria de Dios caiga, para que usted sea bendecido, arrepiéntase. Busque a Dios. Entonces aquí el principio es Cristo llevando nuestros pecados y el Dios cerrando los cielos y no oyendo su voz. Pero él era el clamando, y de repente alguien diría: no responderá Dios. ¿Cómo que Dios no va a responder? Si él era la ofrenda por el pecado. Si a través de esa ofrenda los cielos se mantendrían abiertos a partir de ese momento para ustedes. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? A partir de ese sacrificio glorioso, ya los cielos jamás habrían de oscurecerse, habrían de cerrarse. Por eso es que el Señor dejó promesas, como por ejemplo en Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No se emocione, espérese, reserve el aplauso. Yo quiero que entienda mejor la palabra. Resérvelo, cuando vaya poniendo más bueno, entonces aplaude fuerte. Entonces, ¿por qué dice usted: ahora que soy cristiano, Dios me responde? Porque Cristo pagó un precio por usted. Por eso es que la Biblia dice, el escritor a los Hebreos, que a través de la muerte de Cristo, a través del velo de su cuerpo, dice la palabra, se nos ha abierto un nuevo camino. Siéntense, servidores. Por favor, siéntense, no lo voy a sentar yo. Vamos a esperar que se sienten. No, ya no sigo predicando, hermano, porque ese desorden sale ahí en la cámara. Y miren que lo están viendo en el África todos los animales. Ahí me avisan cuando se sienten. Ok, ahora sí, ¿verdad? Bye. Este es serio, hermano, no predico hasta que no se sienten. Vayan contando. ¿Aló? Si los hijos de Satanás guardan reverencia en los conciertos, ¿qué no será de nosotros? Ok. Entonces él clama y la incertidumbre era: ¿responderá Dios? Sí, porque la ofrenda estaba abriendo un nuevo camino. A través del velo del cuerpo de su carne, como la cortina se rasgó de arriba para abajo, así el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, para que usted tuviera acceso a los 365 días del año y las 24 horas del día. Pero déjenme sacarle de algo que para usted está inconcluso. Le respondió Dios Padre. Si usted lee los versículos, usted no va a encontrar respuesta, porque no se oyó la misma voz como cuando él fue bautizado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No se oye, sino que todo es calma, todo es oscuridad, todo oscuridad. Cuando de repente, antes de que el Señor cierre los ojos para morir, aquí va a ver usted la respuesta de Dios. Por favor, yo le voy a dar muchas evidencias que Dios Padre, porque unos dicen: ¿cómo le va a responder si estaba llevando nuestros pecados? Pues sí, le voy a responder que Dios Padre le respondió, porque la ofrenda agradable es Él. Te respondo si hay algo a cambio. Cristo vino para cumplir las exigencias del Padre. Cristo vino para morir por nosotros, para expiar nuestros pecados. Si Él lo estaba haciendo en la cruz,
de repente comienza a oírse una voz. ¿Aló? ¿Ya se sentaron? Comienza a oírse una voz que dice, de repente, míreme para acá por favor, no estoy viendo al que vino a perder el tiempo. Señor, dígalo fuerte conmigo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿De quién es esa voz? ¿De dónde viene? ¿De arriba o de alguien que está cerquita? ¿Qué significa eso entonces? Que cuando Jesús hubo dicho la plegaria de oración, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, el Padre responde. Esa respuesta que Él da es el fruto de esa plegaria. ¿Cuál fruto? Este personaje que está todo moribundo y que primero lo había insultado, comienza a decirle más abajito, cuando llegue a su casa revise los versículos más abajo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No, hombre, hermano, ¿usted cómo ve eso? El que ese hombre haya abierto su boca. Si ese tipo era un criminal, ese no estaba allí de puro gusto colgado en la cruz. Ese estaba porque sus mismas acciones merecían que lo tuvieran allí. Pero el ser que estaba allí y que no abría su boca como cordero mudo fue al matadero, dice Isaías. Él nada había hecho, simplemente venir a morir y amar a nosotros, los seres humanos. Pero el ladrón estaba diciendo, acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Es decir, que el fruto de la oración de Cristo es ese ladrón. Y Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vaya contando, por favor. Ese es entonces el resultado de la oración del Señor, el fruto. Pero sigamos adelante con los ejemplos. Dice más adelantito que cuando el Señor ya iba a morir, expresó estas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dígalo fuerte conmigo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró y murió. Lea la Biblia, los 4 evangelios. Había un centurión. Un centurión tenía a cargo 100 soldados. Si él les daba una orden, ellos obedecían, iban de allá para acá. Allí estaba un centurión al pie de la cruz. Y cuando Cristo muere, el centurión dice, en verdad, este era el Hijo de Dios. Dígalo fuerte conmigo, segundo resultado. Digámoslo fuerte, segunda respuesta del Padre. Porque el centurión se convierte a Cristo. Y veamos el cuadro de toda la panorámica de los 4 evangelios. En la historia misma de esto, cuentan que este hombre, la misma tradición, que dijo esas palabras, se arrepintió de verdad y sirvió al Señor hasta su muerte. Así lo dice la historia. Pero a esto se añade, porque la oración que Cristo hizo fue efectiva, no falla, porque quien la estaba haciendo era el Hijo de Dios. Entonces la gente, cuando ya comenzó el temblor, comenzó a temblar, el cielo oscuro, los sepulcros se abrieron. La gente, hermano, al ver esos milagros que estaban ocurriendo, mucha de esa gente se fue pegándose en el pecho. Pegarse en el pecho implica señal de humillación, de dolor. Lea la panorámica histórica de la cultura hebrea, se va a dar cuenta. Es como rascarse las vestiduras, actitud de humillación. Entonces se pegaban en el pecho, reconociendo que lo que estaba sucediendo, en verdad eso que se estaba dando a su alrededor, eventos no provocados por la misma naturaleza, sino que eran señales que el que estaba muriendo en la cruz no era cualquier personaje común y corriente. Y todo ese montón de gente que se iba pegando en el pecho, alguien diría, pero ese era el montón de chusma que gritaba delante de Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Eran los mismos, hermano, no cambiaban. Pues esos mismos
Después de la muerte de Cristo se fueron cada quien para su casa. No eran 100 personas, eran miles de personas las que estaban al pie de la cruz. Dígalo fuerte conmigo, eran miles de personas. Ahora la pregunta es, ¿qué se hicieron esas miles de personas que vieron la muerte de Jesús? ¿Qué se hicieron? Como la oración la hizo Dios, la segunda persona de la Trinidad, al Padre, que es la primera persona de la Trinidad, que no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasa el tiempo, mi amado hermano, dígalo fuerte conmigo, pasa el tiempo. Cuando transcurre el tiempo, viene el Señor, resucita, asciende al día número 40 en el Monte de los Olivos y encomienda a sus discípulos que prediquen este evangelio de las buenas nuevas a todo el mundo, a toda criatura. Y todo aquel que cree y sea bautizado, dice la palabra, será salvo. ¿Me escucha? Pero viene el Señor y les dice, cuando va ascendiendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por favor, no vayan a salir de Jerusalén sin antes no recibir la promesa, que es el poder del Espíritu Santo. Dinamita. Esperen la dinamita, y cuando ustedes tengan la dinamita, el poder de lo alto, el Paracleto, el Espíritu Santo, entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El que tenga oídos para ir, que escuche. Y vea, hermano, el día número 50 se reúne en una casa de segunda planta que se le llama aposento alto. Era grande. Cabían 120 personas. Allá había una mezcla de mujeres con hombres. Su objetivo era clamar no por zapatos de Navidad. Algunos ya están pidiendo para el estreno. El objetivo, la plegaria de ellos era: Señor, llénanos con tu poder, llénanos. El día 50, dígalo conmigo, 50. Como viento recio vino a aquella casa de segunda planta un fuego que se posó en cada una de las cabezas en forma visible. El Espíritu Santo es real, señores, hermanos en Cristo. Aquí está ahorita moviéndose el poder de Dios en este lugar. ¿Cuántos lo creen que Él está aquí? Así como en aquella época comenzó a posarse el fuego en los 120, óiganme bien, en los 120. Y la evidencia que ese poder estaba llenándolos era que comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí me gusta tocar la Biblia a mí para aquellos que me desafían, porque hay gente que ni lee la Biblia. Y dicen algunos que comenzaron a brincar. Léame eso en la Biblia y discutámoslo. Lo que no aparece en la Biblia, yo no lo acepto ni me lo trago. La evidencia es hablar en otra lengua. Algunos dicen por ahí, nuevos teólogos, que comenzaron a gritar cuando lo llenó. Aquí no dice que habían lobos. Los que estaban aquí eran ovejas, no lobos. Algunos comenzaron a decir, otros teólogos locos, dicen que comenzaron a brincar. Chaca, 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 pum, 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 pum. Léame eso en la Biblia y discutámoslo también. Lo único que yo he leído es que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Me están oyendo, amigos y hermanos en Cristo? Ok, lo demás que usted observa, la panorámica de diferentes congregaciones, eso es agregado por los hombres. Y lo que los hombres agregan no compatibiliza con la palabra. Dígalo fuerte, fueron llenos como yo lo soy. Ay, Dios mío, que va a andar siendo lleno usted, lleno del Espíritu Santo usted, hombre. Dígalo fuerte, llenos como yo lo soy. Vaya pues, tiene que ver fuego acá. Y comenzaron a hablar en lenguas. Pero no va a pasar todo el tiempo, todo el día, toda la semana. No, señores, hay que accionar. Porque el poder Dios lo da para accionar, para trabajar. Hay gente que solo le sirve ¿de qué? De ridículo a usted. Yo recibí el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿eres líder? ¿Eres líder? ¿De qué te sirve hablar en lengua, papito, si eres un gran haragán? ¿Eres líder?
¿O renunciaste? ¿Qué poder tienes? Poder de cobardía tienes. Porque no quieres hacer nada, le tienes miedo a un chucho, chihuahua. Cuando hay poder de Dios, a nada se le teme. Entonces vienen ellos, después de recibir el poder del Espíritu Santo, la etapa de la iglesia, llena la iglesia. Ahí comienza la iglesia del Señor a funcionar. Y por allá afuera estaban diciendo, están borrachos, como muchos se quedan allá afuera. Hay gente que no le gusta entrar aquí adentro, no sé por qué, que alguna cipota están vigilando de afuera. Que hay gente que no le gusta estar aquí y desde afuera están criticando, a saber por qué escuchan esos gritos del hermano, a saber. Es que aquí hay algo grande, aquí hay palabra de Dios en este lugar, aquí hay presencia del Espíritu Santo. Hay gente que critica, óigame, espérese, así criticaban estos. Están llenos de mosto, están borrachos. Y algunos decían, esas son lenguas, esas lenguas las hemos oído porque pertenecen a nuestras naciones. Habían varios tipos de personas que hacían una crítica muy diferente. Y cuando estaban criticando, sale uno que está lleno del poder de Dios. Dígalo fuerte, está lleno del poder de Dios. ¿Cuál es su nombre? Pedro. Aquel que negó a Cristo delante de una mujer. Ahora se amarró bien la túnica, hermano. A muchos les falta que se amarre bien el pantalón para que sean líderes de verdad. Mujeres de verdad. ¿Cuántas mujeres hay aquí? No, pero de Dios, no mujeres comunes y corrientes, porque hay mujeres comunes y corrientes que no hacen nada. Pero este tipo, después de ser un cobarde, ahora iba echando fuego para afuera, hermano. Porque cuando alguien tiene el poder del Espíritu Santo, esto no es cuentecito, esto lo hemos vivido aquí nosotros en esta iglesia. Cuando sale y dice, señores, no estamos borrachos, sino que esto es el cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro de Joel, que dice, sobre los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y la promesa ahora se ha cumplido. Y comienza a predicar Pedro. Mire, hermano, una multitud de más de 5,000 personas. Yo creo que eran 10,000, hermano. Comienza a tirar la atarraya, comienza a dar un mensaje usado por el poder del Espíritu Santo. Pues aquí viene la buena noticia. ¿Quién creen ustedes que era esa chuma que estaba allí? ¿Quién cree que eran esas chumas que estaban celebrando Pentecostés? Porque era una fiesta. Los que estaban afuera criticando. ¿Quién creen que eran? Eran los mismos que habían visto la crucifixión de Cristo y se habían pegado en el pecho. Si usted estaba preguntándose, ¿qué se hizo esa gente, pastor? ¿Todavía vive en Santa Ana o vive en Chalchuapa de San Salvador? Ahí están. Y es cuando Pedro sale y comienza a predicarles. ¿Saben ustedes que las oraciones de Cristo son efectivas? Pues aquí les voy a completar el tercer ejemplo. Cuando Pedro termina el sermón, ¿cuánto dice la Biblia que se convirtieron? No, hombre, ¿no han leído la Biblia ustedes? ¡Qué bárbaros! Vengan al instituto bíblico, hombre. Solo viendo televisión, pasan todo el día. ¡Qué bárbaros! Viendo Chispirito. Lean la Biblia, ¿cuántos se convirtieron? Va, pues díganlo con autoridad, ¿cuántos se convirtieron? Están contando con los dedos, a saber usted, muchachos, ¿cuántos eran, muchachos? Díganlo fuerte, eran 3,000. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos eran? Mírame, ¿cuántos eran? 10,000, nombre, hijo. Eran 3,000, pero gracias a Dios que está aquí prestando atención. Eran 13,000. Esos 3,000, parte de esos 3,000, habían estado presenciando la crucifixión de Cristo. ¿Y sabe usted por qué aceptaron a Cristo? ¿Sabe usted por qué se volvieron al Señor compungidos y arrepentidos? Porque hubo uno que había dicho, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Esa oración, perdónalos porque no saben, no acaba, no termina con esos 3,000. La historia, señores, se sigue escribiendo. El libro de los Hechos terminó, pero todavía hay un libro en el cual se escribe en el cielo. La historia continúa. Después Pedro da otro sermonazo tremendo y se convierte en 5,000 más. ¿Cuántos van ya? 5,000 más 3,000. No me vas a decir 10, hijo. Son 8,000 personas. 8,000. ¿Y cómo sucedió eso? Es que Cristo, cuando clama, los cielos son abiertos. Y esos son los frutos de la oración intercesora de Cristo en la cruz. Pero hasta ahí llega la historia. Hubo un hombre que comenzó a perseguir la iglesia, a asolarla en Jerusalén.
Y vienen algunos, salieron huyendo, hermanos, salieron huyendo para poder resguardar su vida física. Y en ese huir hubo un Felipe que fue a predicar a Samaria, donde allí habían personas atadas a la brujería. Si hay personas hechizadas aquí y le han puesto brujería, hoy el poder de Dios va a quemar toda obra del diablo en este lugar. No me importa que estén celebrando y pidiendo los brujos o ayunando. Hay uno que es más superior al diablo. El que está con nosotros es más grande que el que está en este mundo. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Vea, Felipe en Samaria, predicando el evangelio a los gentiles, liberando endemoniados, sanando enfermos, predicando las buenas nuevas. Y ahí viene otro fruto de la oración de Cristo. Continuemos para adelante. Saulo de Tarso persigue y dice: no, hombre, no me conformo, denme licencia para matar. Los voy a perseguir hasta Damasco y me los voy a exterminar. Los voy a sacar de las sinagogas hasta hacerlos blasfemar en contra de su fe. Y allá iba Saulo, mire, hermanos, con el pecho en alto, agarró su caballo, lo montó. Y llevaban soldados de la guardia del templo. Allá iban detrás de él cabalgando. Cuando de repente hubo una luz que es más fuerte que la luz del sol. A Cristo se le llama el sol de justicia. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Lo bota del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar goces contra la hijón. Patadas, trompones en el aire conmigo no puedes, le dijo Cristo. Y dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo deja ciego. Bueno, ¿cómo decimos en el buen salvadoreño en nuestro país un ciego? Lo deja chocobanano. Lo deja un choco. Y ahí lo levantan ciego para Damasco. ¿Y ese fruto de dónde salió usted? De la oración de Cristo. Y allá en Damasco, un Ananías llega a orar por él, por orden de Dios, por mandato de Dios. Le devuelve la vista el Señor. Ananías lo bautiza. Pablo lleno del Espíritu Santo. Y comienza el Señor a usar a Saulo, que dejó en este libro tan precioso. Me gusta leer toda la biografía de Pablo repetitivamente. Nos dejó un legado de 13 epístolas. 13 cartas que cuando uno las lee, la Biblia dice que él es el perito arquitecto de la iglesia. Un hombre con una sabiduría impresionante, como dicen los escritos o los documentales que sacan en Discovery Channel. Un hombre que en pocos años conmovió el mundo. Saulo de Tarso, con sus predicaciones a los atenienses, en cualquier lugar, en cualquier provincia del Asia Menor. Pablo era una canana en las manos del Señor. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Canana? ¿Ah? No le puedo decir otra cosa. Pablo era un misil en las manos de Dios, que cuando Dios lo agarraba, Pablo llenaba el evangelio igual que usted. Usted le gusta ver mucho Rambo, ¿verdad? Ya saben cómo es ese tipo. Cuchillo. Y allá va el tipo de la película. Ese no es nada comparado cuando Dios lo usa a usted. Esa es pura pantalla de cine, así como aquel señor que volaba. Y yo siempre cuando estaba chiquito decía: a saber cómo hacen para volar usted. Una pita les amarran aquí. Si esa pita se suelta, se cae. Quería ver ese Christopher Reeve cuando estaba encima del caballo. Un caballo lo mandó para atrás, pegó con la cabeza y lo dejó parapléjico para toda su vida, hermano, inmóvil. Solamente le tenían que llevar la comida líquida a la boca. Una máquina lo movía. Increíble, los superhéroes. Pero cuando alguien es usado por la mano de Dios, Dios comienza a obrar, hermano. Hasta allí llega la historia. No, termino ya. De lo que Pablo predicó, dejó sembrado el evangelio en otros países, en el Medio Oriente, en Europa. De ahí, conforme a la historia, se fueron levantando nuevos hombres de Dios. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida. Pero ¿cuál es ese resultado de todos estos convertidos? Es porque hubo uno que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, viéndolo a usted en Chalchuapa, si usted vino en esta noche aquí, usted sigue siendo parte de este listado que estoy dando a conocer yo. Porque allá en la Santa Inquisición mataron miles de cristianos. Miles y miles. Pero si matan a uno, dijo alguien por ahí, un filósofo alemán, se llamaba Carlos Marx,
dijo estas palabras. La religión, la religión es el opio de los pueblos. No, hombre, aquí no somos religiosos. Una cosa le voy a decir a Carlos Mar, que está ardiendo en el infierno ahorita. Nosotros no somos religiosos. El evangelio, porque opio es una droga, como diciendo, la religión es lo que adormece al pueblo para no accionar en masas. Pues mi respuesta es esta, la explicación. El evangelio no es opio, porque no es religión. El evangelio no es droga. El evangelio, en lugar de adormecer y endrogar a la gente, la despierta a una conciencia viva, a tener comunión con el Dios de los cielos. El evangelio nos saca de la ignorancia. El evangelio nos hace felices. El evangelio nos da salvación. El evangelio nos va a llevar al cielo. ¡Aleluya! ¿Cuánto va para el cielo, hermano? Si la oración de Cristo fue efectiva, yo voy a continuar. Usted hoy va a pasar aquí al frente, no porque usted quiera, sino porque hubo uno que ya pidió perdón por usted. ¿Así? Y hoy usted se va a convertir, porque yo creo a la oración de Cristo, hermano. Y la oración de Cristo no falla. No falla, hermano. No falla. Ahora usted mismo lo va a ver con sus propios ojitos, que esa oración abrió el cielo cuando clamamos. Yo le digo, Señor, da conversiones, y Él responde. No es la buena retórica, el buen léxico, no es eso lo que hace venir a una persona a Cristo, sino que es el poder de la oración. De esa oración hay muchos frutos. Mire, levanten la mano, ¿cuántos somos frutos de esa oración de Cristo? ¿Cuántos se sienten perdonados por el Padre, hermano? ¿Cuántos se sienten perdonados por el Padre? Repita conmigo, yo soy perdonado por misericordia. Ahí le incluyó a usted. Y sigue la lista, todavía esto no termina, hermano. Esto no es nada lo que aquí viene a la iglesia. Dentro de 6 meses tenemos topado el local. Y viene la lista, el 31, el propio día de las brujas. Esas brujas van a estar calientes usted. Sí, hermano, sí van a estar calientitas porque no les gusta. Mira, todas las iglesias cierran sus campañas. No hagan campaña porque es el día de las brujas. A mí qué me importa. Ese día hay una sexta por aquí, cerquita, la tenemos aquí, es vecina de nosotros, una sexta de unos grandes chelones. Ese día celebran el día de las brujas, Halloween. Esa sexta que se llaman los cachudos de los últimos días. Pero nosotros allí vamos a ver el poder de Dios moviéndose en ese lugar. No importa lo que hagan, que vayan a hacer cruces, que tiren amuletos, que tengan un pelo mío, que sin pelo me estoy quedando porque me está cayendo. Que tengan una foto del pastor Wilber ese día, dijo brujo, no vamos a permitir que haya actividad en ese lugar. Ningún brujo detiene nada. Ni las amenazas detienen la actividad. Porque ese día vamos a ver el fruto de la oración que el Señor hizo. Mira el que tiene la par, qué fruto más chapudo el que tiene la par suya. ¿Ah? Sobre sus venas corre la sangre del Maestro Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Cierre sus ojos y quiero que experimente el poder de Dios en esta noche. Por favor, diaconisas, siéntense que ahorita es el momento cuando usted tiene que guardar reverencia. Nadie se mueva de sus asientos, por favor. Cierren el portón, hermanos. Hoy sí cierren. Es que el que se quedó afuera, que ya no pase. ¿Por qué se queda afuera? Es porque no le gusta, viene a pasear, a sabrosear las pupusas más que sabrosear la palabra. El lugar de nosotros es aquí adentro. Cierren los 2 portones. Y cierren las ventanas también para que no entre aire. Que hay gente que va a espiar. Cierren sus ojos, les dije a todos. Si la oración de Cristo fue efectiva y sigue siendo efectiva porque no ha menguado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración que trasciende el pasado, presente y futuro, los que se van a agregar. Por eso es que Cristo dijo en el Getsemaní: de todos los que tú me diste, ninguno se perdió. Pónganse de pie las personas que le van a dar su vida a Cristo en esta noche. Dios bendiga a la dama acá. Venga, corra la diaconisa, corra, no, dejen las maletas ahí, hermano.
Póngase de rodillas, hija. La iglesia está con los ojos bien pelados. Usted tendría que estar intercediendo, iglesia. Pónganse de pie las personas que le van a rendir su vida a Cristo. ¿Usted también quiere aceptar a Cristo? ¿Usted es cristiana? Míreme, ¿usted es cristiana? ¿Quiere aceptar? Quiere aceptar también. 2 almas acá. Ya hay 2 almas aquí al frente. Iglesia, esto no es obra del pastor Wilber Rodríguez. Esta es la oración de Cristo. Él hizo hace 2000 años. Fue efectiva la oración de Jesús. Vuelvo a repetir, tengo 4 minutos. 4 minutos. Yo creo a la oración que el Señor hizo. No importa si es 1, 2 o 4 o 10 o 20 o 30. Una cosa le digo, hoy esta noche el Señor va a tirar su atarraya. Usted es parte de la oración de Cristo. ¿Sabe? Si a usted no lo han matado y no murió en el accidente, acuchillado, le quisieron balacear, lo están intentando matar. ¿Sabe por qué no lo han matado? Porque la oración de Cristo es efectiva, papá. Nadie te va a tocar un cabello de tu cabeza hasta traerte aquí al frente. Que te maten después que le rindas tu vida a Cristo, porque te va seguro al reino de los cielos. Pero mientras no te conviertas, nadie te toca un cabello, ni la enfermedad. Vas a pasar sufriendo todo el tiempo. Pero si hoy vienes, el Señor te va a sanar. Y ahí si quieres morirte después con la enfermedad que tienes, pero lo dudo, porque cuando el Señor sana el alma, también sana el cuerpo. 3 minutos me quedan. ¿Quién más se pone de pie para rendirle su vida a Cristo? No le digo repite esta oración, sino arrepiéntete de tus pecados. Levántate de tu asiento. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que le va a rendir su vida a Cristo? Póngase de pie, mamita, joven, caballero que vino en esta noche, póngase de pie. 2 minutos me quedan. ¿Habrá alguien más que le va a rendir su vida al Señor por primera vez? El Espíritu Santo está ahí tocándole. No posponga este día. No diga mañana. El mañana no es nuestro, es de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Voy a orar ya. 1 minuto me queda. ¿Quién?